La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó en definitiva el juicio laboral llevado a cabo por el sindicato de la sección 65 de los mineros de Cananea, Sonora. Queda resuelto el conflicto laboral entre el Grupo México y el sindicato. Queda totalmente terminado todo lo laboral. Que se terminó la relación obrero-patronal entre el sindicato y la empresa minera Grupo México. Por lo tanto, ya no existe sindicato, ya no existe relación laboral. Se han roto las relaciones laborales colectivas, individuales entre sindicato y empresa. Sin embargo, persiste el derecho de asociación sindical y los trabajadores mantienen también en alto el derecho de reclamar un arreglo, una solución definitiva al conflicto que persiste en Cananea. Siempre se habló de que era una huelga inexistente, porque lo que en un inicio solicitaron directamente los trabajadores, se allanó directamente la empresa. Desde un inicio la empresa se allanó, dijo acepto todas tus peticiones y de todas maneras los trabajadores decidieron ir a la huelga. Automáticamente pues se cierra, ¿no?, lo que es el derecho de huelga también que tenían ellos. Queda ahorita, ¿no?, la expectativa, la posibilidad, ¿no?, de que se dé una posible negociación entre ambas partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación vino a ratificar la decisión de la Secretaría de Trabajo y en consecuencia esa relación laboral llegó a su término. Debo de expresar nuestra inconformidad por la resolución. No hay ninguna causa de fuerza mayor que implique la terminación de un contrato colectivo de trabajo. Hay una huelga en Cananea y lamentablemente la Junta Federal decretó esta reprobable resolución. Entiendo que el desalojo es por lo que marca la ley. Creo que no fue la mejor decisión ni el mejor momento. El domingo 6 de junio del 2010 por la tarde-noche, las fuerzas federales, un pelotón de 3.500 agentes, desalojaron por la fuerza la mina de Cananea, tomada desde el mes de julio del 2007, cuando el sindicato emplazó a huelga, solicitó en su pliego petitorio 8 puntos como violatorios de su contrato de trabajo. La empresa se allanó sobre 7 de los puntos petitorios, que era sobre seguridad e higiene, y no se podía cumplir porque la mina estaba en huelga. Aún así se cree que el gobierno de Felipe Calderón se entregó a los intereses del Grupo México. Lo veo delicado, lo veo grave, el hecho, ¿verdad?, de tanta complacencia de las autoridades federales sobre una empresa o un grupo de empresarios, pasando sobre todo, ¿verdad?, por encima de los derechos laborales y las garantías de cada uno de los trabajadores. No solamente se entregó, es aliado de este grupo, porque la estrategia económica y el modelo económico así lo representa. No, absolutamente, porque los trabajadores tuvieron el derecho de defensa, fueron los que iniciaron una huelga, la empresa se allanó a todo el pliego petitorio. Un gobierno federal y a una Suprema Corte de Justicia que se ha entregado a los intereses de la empresa. Vimos que en todo este proceso que casi duró 3 años, vimos cómo el gobierno federal fue un aliado de la empresa y no un conciliador como debió haber actuado. Creo que definitivamente el gobierno federal está recargado 100% con los empresarios. No, de ninguna manera. Sin embargo, en este caso, la inmadurez de los líderes sindicales y su perversión les ha hecho la promoción entre sus agremiados de que el laudo, como no les favoreció, no es el correcto. Hay gente que opina que los derechos de los trabajadores fueron pisoteados, que fueron violados. Otros opinan lo contrario. De ninguna manera, siempre se estuvo al pendiente, tanto la administración pasada como esta, de estar al pendiente de los derechos de los trabajadores. Y bueno, fueron los mismos trabajadores quienes decidieron acudir a todas las instancias, agotar todas las instancias para saber perfectamente el resultado. No, porque tuvieron el derecho de defenderse, tuvieron abogados, tuvieron asesoría jurídica bien y también que duró 3 años el conflicto. Sí, pero no por la empresa, por los líderes sindicales. Reprobar el atropello que las autoridades federales y jurisdiccionales tuvieron sobre los derechos de los trabajadores, particularmente el derecho de huelga, que fue pisoteado por el gobierno federal. Sí lo creo, ya que nunca hubo diálogo, negociación, ya que la ley estuvo de parte de la empresa. La huella que deja esta huelga en Cananea es muy profunda entre el patrón y el trabajador.
Creo que dejó una gran lección. En este país debe prevalecer el derecho del capital, de la inversión, los intereses de los grupos económicos, pero deben también hacerse valer y respetar los derechos de los trabajadores. El movimiento laboral, los trabajadores en el país, sobre todo el sector minero, ya no pueden seguir siendo engañados por pseudolíderes. Deja una gran huella, no nada más para Cananea, para Estado Sonora, sino para toda la nación, de que es eminente una reforma laboral. La huella mala la deja para Sonora, la deja para Cananea, porque la gente de Sonora sabemos ponernos de acuerdo, sabemos perfectamente qué es lo que más conviene y bueno, una derrama tan importante como es esa mina, la segunda en importancia en el mundo y que se encuentra en Sonora, lo mínimo que tenemos que hacer es poner condiciones para llegar a acuerdos. Debe ser una lección para todos, para el gobierno, para el Poder Judicial, para la empresa, para el sindicato, una lección de conducirnos en el marco de la ley a través del diálogo, de la conciliación. Los sindicatos vigentes tienen que estar bien conscientes de que cuando inicien algún procedimiento de huelga, que es el arma fundamental del trabajador para defender sus derechos, lo deben de hacer a sabiendas de que pueden ganar o pueden perder. Cuando Guillermo Padres tomó las riendas como gobernador del estado de Sonora, una de sus principales preocupaciones era resolver el conflicto entre el Grupo México y entre el sindicato. Lógico, porque ahí nació, ahí creció, y me imagino que cada vez que miraba a su pueblo sufrir le dolía bastante. Es por ello que fue un buen intermediario entre el sindicato y entre los dueños de la minera. Por más que quisiera interferir, era el que menos injerencia tenía y me consta que ambos, tanto en la administración pasada como en esta administración, buscaron canales de comunicación. Creo que fue una actitud responsable del gobierno del Estado asumir su papel que le corresponde, que no es definitivo en este conflicto. Sin embargo, eso mantiene abierta la posibilidad de una negociación más conveniente y convenida para los trabajadores y la población de Cananea. Reconozco, ¿verdad?, que no le compete al gobernador la solución, lo único, ¿verdad?, su trabajo era como un intermediario buscando la posibilidad de que se diera una negociación, se diera un diálogo y esto pues terminara al final en algo pacífico. Una gran actuación de parte del gobernador del estado de resolver el principal tema de su tierra, el problema laboral. Consideramos que el gobierno del licenciado Guillermo Padres ha sido muy atinado en convocar a la empresa al diálogo. Me parece que cuando menos no estorbó y eso ya ayuda. Hay gente que está trabajando ya en la mina de Cananea, que aceptaron su liquidación, pero otros no quieren y el tiempo se termina. A los trabajadores no les dio derecho absolutamente a nada. Por lo tanto, la empresa Grupo Minero México les está ofreciendo una liquidación conforme a su contrato colectivo de trabajo. Y mi recomendación es que acepten ya. Pero al final del día, en las recontrataciones no sabemos si realmente les van a respetar la antigüedad. O los van a excluir. Hemos visto cómo los pensionados han resultado afectados en todo esto. Es importante que los trabajadores valoren la conveniencia de recibir esa cantidad, pero una vez que se den las condiciones de entendimiento y de diálogo que permitan que precisamente se proceda a la liquidación. No hay todavía una actividad laboral en la mina de Cananea. Hay un esfuerzo, un intento de la empresa de poder iniciar trabajos de restablecimiento. No dejar ni dar marcha atrás ni darle la espalda a lo que es el sindicalismo, porque automáticamente estarían dándole la espalda a sus intereses, a sus garantías, a sus derechos y sobre todo pues a su familia. Que luchen por sus derechos con un sindicalismo independiente, con un sindicalismo que sea responsable y sea productivo. Busquemos cuál es el mecanismo para encontrar las mayores coincidencias. Y si en este camino hay un camino ya muy avanzado, lo mínimo que tenemos que hacer es todo el mundo poner de nuestra parte para poder que a la brevedad se restablezcan las condiciones que tenía anteriormente Cananea.